Rogué por un anillo después de vivir 4 años con él. Le cocinaba, vivíamos juntos, dividíamos gastos, planeábamos el futuro. Pero cuando le pregunté si alguna vez pensaba casarse conmigo, no me dijo que no. Me dijo algo peor. Pensé que estábamos construyendo lo mismo. Tengo 25 y mi novio 27 años. Cuando decimos que llevamos poquito más de 4 años, la gente suele sentir como si eso no fuera gran cosa. 4 años suenan manejables, casi cortos, cuando se dicen en voz alta. Pero cuando los vives día tras día, cuando esos años incluyen mudanzas, rutinas compartidas, domingos de pereza, discusiones pequeñas y silencios largos, 4 años pesan. Mucho. Vivimos juntos desde hace un poco más de 2 años. No fue una decisión impulsiva. Lo hablamos, lo planeamos, lo analizamos. Yo tenía 23 cuando nos mudamos juntos. Él, 25. Ahora tengo 25 y él 27. No éramos niños jugando a la casita. Éramos adultos tomando decisiones adultas, o al menos eso creía yo. Nunca fui una de esas personas obsesionadas con el matrimonio. No soñaba con bodas desde pequeña ni coleccionaba ideas de vestidos, pero sí tenía algo muy claro: no quería quedarme atrapada en una relación sin dirección. No quería despertar un día y darme cuenta de que había pasado años esperando algo que nunca iba a llegar. Cuando empecé esta relación, sentí que estábamos alineados. No hablábamos de fechas ni de anillos, pero hablábamos de futuro, de crecer juntos, de estabilidad, de construir algo que no fuera solo cómodo, sino sólido. Durante mucho tiempo pensé que íbamos al mismo ritmo. Todo cambió el día que su hermano anunció su compromiso. Recuerdo perfectamente ese momento. Estábamos sentados, escuchando la noticia. Sonrisas, felicitaciones, abrazos. Yo también sonreí. De verdad me alegré por ellos. Su novia era encantadora, se notaba que estaban enamorados. 2 años juntos y ya estaban dando ese paso. Y fue ahí cuando algo se me apretó en el pecho. No fue envidia, fue confusión. Una sensación incómoda, como si el suelo se hubiera movido un poco bajo mis pies. Pensé, ¿cómo que ellos primero? No porque se tratara de una competencia absurda entre hermanos. No era eso. Era porque en mi cabeza, el orden natural era otro. Nosotros llevábamos más tiempo, ya vivíamos juntos, ya compartíamos gastos, responsabilidades, una vida. Esa noche no dije nada. Me guardé el pensamiento, como tantas otras veces, pero la idea no se fue. Se quedó ahí, creciendo en silencio. Cada vez que veía una foto del anillo. Cada vez que alguien hablaba de la boda. Cada vez que pensaba en nuestro futuro. Semanas después, ya no pude seguir fingiendo que no pasaba nada. En septiembre pasado lo senté. Literalmente. Cerré la laptop, apagué la televisión y le dije que necesitábamos hablar. No grité, ni lloré, ni hice drama. Fui clara, tranquila y honesta. Le dije que quería casarme. No mañana. No con prisa. No con ultimátums. Solo quería saber si estábamos caminando hacia el mismo lugar. Su respuesta fue decepcionantemente vaga. Me dijo que aún no estaba listo, que necesitaba tiempo, que sentía que, quizá, se estaba volviendo más positivo al respecto con el paso del tiempo. Nada concreto. Nada firme. Nada a lo que pudiera aferrarme. Salí de esa conversación con una sensación horrible. Como si hubiera puesto algo muy importante sobre la mesa y él lo hubiera empujado a un lado sin mirarlo demasiado. Desde ese momento empecé a sentir que me estaba dando cabezazos contra una pared invisible. Porque, por un lado, él estaba mejorando. Había tenido problemas personales, inseguridades, etapas oscuras. Yo lo sabía, lo había visto, había estado ahí. Siempre. Acompañándolo, apoyándolo, empujándolo cuando se quedaba estancado. Pero, por otro lado, esa conversación me perseguía. Cada vez que pensaba en el futuro, aparecía la misma pregunta, cada vez más incómoda. ¿Por qué no soy suficiente para que quiera comprometerse conmigo? Y esa pregunta duele. Mucho. Porque empieza a colarse en lugares que no debería. En tu autoestima. En tu seguridad. En la forma en la que te miras a ti misma. Yo sabía que era un buen partido. No desde el ego, sino desde la realidad.
Cocino, limpio, organizo la casa. Tomo buenas decisiones financieras. Dividimos las cuentas 50 horas y 50 minutos. Tengo un buen trabajo para mi edad y una carrera con futuro. Me esfuerzo en la relación, planeo sorpresas, cuido mi apariencia. Y sí, no estoy mal para mirar. Antes de conocerlo tenía una vida de citas activa. No porque me crea especial, sino porque sé que opciones no me faltaban. Y aún así, ahí estaba. Esperando. Los últimos 4 años habían sido lindos, de verdad. Había amor, complicidad, risas. Pero yo ya estaba lista para el siguiente paso y él parecía cómodo exactamente donde estaba. Y ahí empezó a nacer una sensación que no quería aceptar. Tal vez yo estaba avanzando sola. Hacer todo, sin ser nada. Después de esa conversación de septiembre, algo cambió en mí. No de forma inmediata ni dramática, sino como esas grietas pequeñas que no se notan hasta que la pared empieza a venirse abajo. Yo seguía con mi vida, con nuestra rutina, pero ya no podía dejar de pensar en lo mismo. Yo estaba avanzando mentalmente y él se había quedado quieto. Y lo peor es que, desde afuera, nuestra relación se veía perfecta. Vivíamos juntos, pagábamos las cuentas, teníamos planes, hablábamos de comprar una casa algún día. La gente asumía que éramos serios. Que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Y yo asentía, sonreía, seguía el juego. Porque admitir que no sabía si ese algún día iba a llegar era demasiado doloroso. Con el paso de los meses empecé a notar algo que antes no quería ver. Yo estaba haciendo absolutamente todo lo que haría una esposa, sin serlo. La casa funcionaba porque yo la hacía funcionar. Las comidas aparecían porque yo las cocinaba. Las cuentas estaban organizadas porque yo las llevaba. Las fechas importantes, los cumpleaños, los detalles, las sorpresas, todo salía de mí. Y él estaba cómodo. Demasiado cómodo. No era un mal hombre. No gritaba, no era violento, no me engañaba abiertamente. Y creo que eso fue parte del problema. Porque al no haber un villano claro, yo me sentía culpable por sentirme infeliz. Como si estuviera exagerando, como si pedir más fuera injusto. Pero por dentro algo me gritaba que esto no estaba bien. Yo no quería ser una novia eterna. No quería despertarme a los 30 y tantos pensando que quizá, si aguantaba un poco más, ahora sí estaría listo. No quería tener que empujarlo a cada paso importante de nuestra relación. Y sin embargo, ahí estaba haciéndolo. Me di cuenta de que esto no era nuevo. Cuando nos mudamos juntos, también tuve que insistir. Cuando se hablaba de su carrera, llevaba años diciendo que iba a cambiar de rumbo y nunca hacía nada. Si yo me ofrecía a ayudarlo, se cerraba, se ponía a la defensiva, como si mi apoyo fuera un ataque. Yo seguía empujando. Él seguía resistiéndose. Y mientras tanto, yo me iba desgastando. La noche en que todo explotó no fue planeada, no fue una escena calculada, fue el resultado de meses de frustración acumulada. Llegué a casa cansada, emocionalmente agotada, y algo pequeño, una tontería, fue suficiente para romperme. Empecé a llorar. De ese llanto feo, incontrolable que no se puede disimular. Y en medio de eso, salió todo. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba claridad y que si no tenía intención real de proponer matrimonio, prefería saberlo ahora. No lo dije como amenaza. Lo dije como una súplica desesperada por honestidad. Mientras yo hablaba, él se quedó en silencio. No me interrumpió, ni me abrazó, no me contradijo. Solo escuchaba. Yo seguí. Dije cosas que llevaba mucho tiempo guardándome. Hasta que solté la frase que, en retrospectiva, fue el punto de no retorno. Si no tienes intención de proponer matrimonio, está bien. Pero por favor, deja de hacerme perder el tiempo. Si te gustan este tipo de historias intensas, suscríbete, porque esto solo se pone peor. Recuerdo exactamente cómo me miró. No parecía enojado, tampoco triste. Era una expresión neutra, cansada, quizá. Y dijo, ok. Solo eso. Ese ok fue devastador. No hubo discusión. No hubo intento de arreglar las cosas. No hubo promesas. Nada. Fue como si, en ese momento, él hubiera aceptado algo que yo llevaba años tratando de negar. Después de eso no hablamos. Yo me quedé llorando,
Él se fue a otra habitación y ahí ocurrió algo que no vino a consolarme. Antes, cuando yo lloraba, siempre estaba ahí. Aunque no supiera qué decir, me abrazaba. Esta vez no. Esta vez me dejó sola. Y esa soledad, dentro de una relación, es una de las peores sensaciones que existen. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, hice algo que no suelo hacer, escribí mi historia en internet. No buscando validación, sino desahogo. Necesitaba sacar todo eso de mi cabeza. Pensé que recibiría un par de respuestas y ya. No estaba preparada para lo que vino después. Cientos de comentarios. Opiniones duras. Gente que no me conocía diciéndome verdades que yo llevaba mucho tiempo evitando. Uno de los primeros comentarios que leí decía algo así como: estás interpretando el papel de esposa y no le das ninguna razón para casarse contigo, porque ya tiene todo. Me dolió leerlo. Mucho. Mi primera reacción fue defenderme mentalmente. Pensar que esa persona no entendía nuestra relación. Que estaba simplificando demasiado. Pero la frase se me quedó clavada. Otro comentario decía: no es una competencia entre hermanos. Es que tu novio dejó claro que no quiere casarse contigo. Ese me golpeó todavía más fuerte. Porque era brutalmente simple. Y brutalmente lógico. Yo quería creer que el problema era el momento. Sus miedos. Sus traumas. Su pasado. Conocía su historia familiar complicada, su dificultad para confiar, su ansiedad, su ta. Entendía todo eso. O al menos eso me decía a mí misma. Me repetía que si me iba, lo estaba abandonando. Que yo era su apoyo. Que sin mí, no podría avanzar. Pero, leyendo esos comentarios, empecé a preguntarme algo que nunca me había permitido formular con claridad. ¿Y quién me estaba sosteniendo a mí? Porque la realidad era que yo estaba dando muchísimo más de lo que recibía. No solo en tareas prácticas, sino emocionalmente. Yo era la que empujaba, la que esperaba, la que se adaptaba, la que postergaba sus deseos. Y él, simplemente se dejaba llevar. Alguien escribió algo que me dejó pensando durante días. Si tienes que rogar por cada paso adelante en una relación, ¿qué clase de futuro te espera? Esa pregunta no me soltó. Porque en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Cuando amar empieza a doler más de lo que sostiene. Después de leer esos comentarios, no cerré la página de inmediato. Dije que lo haría, pero no pude. Algo dentro de mí necesitaba seguir leyendo, aunque supiera que algunas respuestas iban a doler. Y dolieron. Muchísimo. Había personas que no se andaban con rodeos. Que no suavizaban nada. Gente que me decía cosas como: él ya decidió. La que no ha decidido eres tú. Al principio me resistí. Pensé que era fácil opinar desde fuera, que nadie entendía los matices de nuestra relación, que ellos no veían los momentos buenos, las risas, las veces que él sí estuvo para mí. Pero mientras más leía, más difícil se volvía a ignorar el patrón que todos parecían ver con tanta claridad. No estaban hablando de un momento puntual. Estaban hablando de años. Años en los que yo esperé. Años en los que yo justifiqué. Años en los que yo me conformé con no es el momento como respuesta a todo. Y ahí fue cuando empecé a recordar cosas que había enterrado muy profundo. Recordé la primera vez que mencioné el matrimonio, mucho antes de esa conversación de septiembre. Fue algo ligero, casi en broma. No estaba exigiendo nada, solo tanteando el terreno. Él se rió nervioso y cambió de tema. Yo lo dejé pasar. Recordé cuando una amiga se comprometió y él dijo algo como: no entiendo por qué la gente se apura tanto. Yo asentí, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. Recordé cada vez que alguien nos preguntaba ¿y ustedes para cuándo? Y yo respondía por los dos. Siempre yo. Siempre cubriendo el silencio incómodo de él. Nunca fue una negativa explícita. Nunca dijo no quiero casarme contigo. Pero tampoco dijo sí, quiero. Y durante mucho tiempo, acepté vivir en ese espacio gris. Porque aceptar la verdad completa daba miedo. Uno de los comentarios que más me marcó decía: cuando alguien quiere estar contigo de verdad, no tienes que convencerlo. Leí esa frase una y otra vez. Había hecho exactamente lo contrario durante años. Convencerlo de mudarnos juntos,
convencerlo de planear el futuro, convencerlo de avanzar, convencerlo de no quedarse estancado. Y en algún punto, sin darme cuenta, dejé de preguntarme si él quería lo mismo que yo. Empecé a pensar en el miedo que siempre me frenó, el miedo a irme y que después él cambiara, pero sin mí. Esa idea me aterrorizaba. Pensar que podía aguantar tanto, sacrificar tanto, y que aún así no fuera suficiente. Que el problema nunca fui yo, sino simplemente que no era conmigo. Eso duele más que cualquier rechazo directo. Esa noche, cuando él llegó a casa, lo miré distinto. No con enojo. No con reproche. Con una mezcla de tristeza y claridad que nunca antes había sentido. Intenté actuar normal. Preparé la cena. Hablamos de cosas triviales. Pero había algo pesado en el aire. Algo no dicho. En un momento, sin pensarlo demasiado, le pregunté si podíamos hablar. Se sentó frente a mí. Ya no parecía sorprendido. Como si supiera que esto iba a pasar tarde o temprano. Le pregunté, con la voz temblándome un poco, pero sin gritar, sin llorar. ¿Tú te ves casándote conmigo algún día? Hubo un silencio largo. Muy largo. No fue incómodo. Fue revelador. Finalmente dijo algo como: no sé. No estoy seguro. Nunca he estado seguro de esas cosas. No fue cruel. No fue grosero. Fue honesto. Y esa honestidad, aunque tardía, me atravesó como un golpe. Le pregunté si el problema era el matrimonio en general o yo. Volvió a quedarse callado. Y en ese silencio entendí algo que no quería escuchar. Si alguien duda tanto al responder esa pregunta, la respuesta ya está ahí. Me habló de sus miedos, de su familia, de cómo el compromiso lo paralizaba, de cómo sentía que siempre estaba fallando en la vida. Yo lo escuché. De verdad lo hice. Porque lo amaba. Pero mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo devastador. Yo estaba escuchando la misma historia desde hacía años. Las mismas explicaciones. Las mismas razones. El mismo algún día. Y ya no tenía energía para otro algún día. Le dije algo que nunca había dicho en voz alta. Yo quiero casarme. Quiero formar una familia. Quiero estabilidad y no quiero sentir que estoy pidiendo demasiado por querer eso. No me contradijo. No intentó negociar. Solo dijo que entendía. Esa palabra volvió a aparecer. Entiendo. Pero entender no es lo mismo que actuar. Y en ese momento, por primera vez, lo vi con una claridad brutal. Él no era un villano, pero tampoco era el compañero que yo necesitaba. Y aceptar eso fue como vivir un duelo en tiempo real. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no nos tocamos. Y fue extraño, porque por primera vez no sentí ansiedad. Sentí una calma triste. Como cuando ya sabes cómo va a terminar algo, aunque no quieras. Al día siguiente, volví a leer los comentarios. Ya no con defensa, sino buscando respuestas. Alguien había escrito: el amor no debería sentirse como una prueba constante de resistencia. Y me di cuenta de que yo estaba agotada. No físicamente. Emocionalmente. Había invertido tanto en sostener esta relación que había dejado de preguntarme si me estaba sosteniendo a mí. Y por primera vez, me permití imaginar una vida sin él. No como castigo. No como venganza. Sino como posibilidad. Esa idea me dio miedo. Pero también, alivio. Elegirme también fue perderlo. Tomar la decisión no fue inmediato. No hubo una mañana en la que me desperté fuerte, decidida y segura. Fue más bien un proceso silencioso, incómodo, lleno de dudas. Días en los que pensaba que estaba exagerando. Otros en los que sentía que no podía seguir un minuto más. Seguíamos viviendo juntos, funcionando como una pareja hacia afuera. Pero por dentro, yo ya estaba en otra parte. Observándolo como si fuera la última vez. Fijándome en detalles pequeños que antes ignoraba. Su forma de hablar, de moverse por la casa, de evitar conversaciones importantes. Y algo dentro de mí se apagó. No el amor de golpe. Pero sí la esperanza. Una noche, mientras lavábamos los platos, me di cuenta de que estaba planeando mi vida como si él no estuviera en ella. Pensé en mudarme. En reorganizar mis finanzas.
en cómo sería volver a dormir sola. Y lo más inquietante fue que, aunque me dolía, no me parecía imposible. Ahí supe que ya había cruzado una línea. El día que le dije que quería terminar no hubo gritos. No hubo drama exagerado. No hubo frases memorables. Solo una conversación lenta, pesada, cargada de tristeza. Le dije que lo amaba, pero que ya no podía seguir esperando a que algún día quisiera lo mismo que yo. Que no podía construir un futuro sobre una posibilidad. Él lloró. Y eso fue lo más difícil. Porque verlo llorar me hizo dudar de todo. Me pregunté si estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Si estaba siendo egoísta. Si debería aguantar un poco más. Me dijo que no quería perderme, que quizá necesitaba más tiempo, que no sabía cómo prometer algo que no sentía con certeza. Y ahí fue cuando, por primera vez, no cedí. Le dije que yo tampoco quería perderlo, pero que perderme a mí misma sería peor. Que no podía seguir siendo su lugar seguro mientras yo vivía en la incertidumbre. Nos abrazamos, lloramos y eso fue todo. Empaqué mis cosas días después. No fue inmediato, no fue limpio, fue doloroso. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón de la casa me recordaba lo que soñé que seríamos. Hubo noches en las que quise volver. Llamarlo. Decirle que estaba dispuesta a esperar un poco más. Que podíamos intentarlo de nuevo. Pero algo había cambiado. Ya no quería convencer a nadie de quedarse conmigo. Los primeros meses sola fueron duros. Mucho más de lo que esperaba. El silencio pesa cuando vienes de compartirlo todo. Hubo días en los que me sentí vacía. Días en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Y también hubo culpa. Culpa por haberme ido cuando él estaba pasando por un momento difícil. Culpa por no haber sido más paciente. Culpa por priorizar mis deseos. Pero poco a poco, empecé a respirar distinto. Empecé a notar que ya no estaba tensa todo el tiempo. Que no esperaba mensajes que nunca llegaban. Que no analizaba cada conversación buscando señales de avance. Por primera vez en años, no estaba esperando nada de nadie. Volví a leer mi post semanas después. Y lo leí como si fuera de otra persona. Con compasión. Con tristeza. Con orgullo. Leí los comentarios otra vez. Esta vez, no buscando respuestas, sino confirmación de algo que ya sabía. Una persona había escrito. No es que él fuera malo. Es que no era tu persona. Y entendí que eso era exactamente lo que había pasado. No lo odio. No lo desprecio. Le deseo lo mejor. Pero también entendí que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar es saber cuándo irse. Hoy, cuando pienso en el matrimonio, ya no lo hago desde la ansiedad. Ya no lo veo como una meta que tengo que perseguir. Lo veo como algo que debería darse de forma natural, con alguien que quiera caminar a mi lado sin que yo tenga que arrastrarlo. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no debería sentirse como una espera interminable. No debería doler más de lo que sostiene. No debería exigir que te hagas pequeña para que el otro se sienta cómodo. Elegirme fue doloroso, pero necesario. Y aunque perdí una relación, me encontré a mí. Si esta historia te dejó pensando, aquí hay muchas más.